tienen que visualizar es el lugar de la infección. ¿Dónde queda la infección? ¿Dónde ataca la bacteria? ¿Dónde ataca el virus? ¿Dónde? El lugar. El segundo concepto es cuál es el virus implicado. Tiene que haber un virus, una bacteria, un parásito, un hongo. ¿Cuál es el agente etiológico? El tercero, cuáles son las comorbilidades o los factores de riesgo que predisponen a dicha infección. Porque hay infecciones que sí o sí requieren cofactores o factores de riesgo para que se ejecuten. El cuarto es el diagnóstico. ¿Cómo llegas al diagnóstico? Indistinto de los signos y síntomas, ¿cómo haces el diagnóstico etiológico? Para dar el tratamiento etiológico. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hablar en este resumen integral es ese esquema. Sitio, agente etiológico, factor de riesgo, clínica y diagnóstico y tratamiento etiológico y eventualmente complicaciones. ¿Listo? Bien, entonces acompáñenme. ¿Qué pasa cuando ocurre una infección? Vamos a entrar desde afuera para adentro, ¿ya? ¿Qué es lo más externo que tenemos? Acá. Todos los genitales externos, la parte del periné. Entonces acá está la vulva, labio mayor, labio menor, vestíbulo, introito, clítoris, todo. Acá está todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podría pasar acá? Acá lo que ocurren son las úlceras. Las úlceras genitales son las causas más frecuentes de ITS, ¿correcto? El síndrome de úlcera genital es el más frecuente de ITS, pero en hombre y mujer, pues, ¿no? Tenemos que juntar ambos. Porque si hablamos de mujer, lo más frecuente de mujer es el flujo vaginal. Lo más frecuente de ITS en mujer es el flujo vaginal, pero no como ITS, sino como sintomatología ginecológica. ¿Ya? Entonces ahorita les voy a explicar la diferencia. Se llama ITS cuando es una infección que solo se da por transmisión sexual. ITS, infección de transmisión sexual. Eso quiere decir que la única forma de haber contraído esta enfermedad es por una transmisión sexual, o sea, mucosa con mucosa. Eso es sexual. O sea, contacto de mucosas, eso es transmisión sexual, ¿correcto? Puede ser vía oral, vía vaginal, vía anal, pero tiene que ser mucosas, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto, la ITS más frecuente es la úlcera. Listo, ya está. Ahora, ¿cuáles son las úlceras? Tenemos tres. Tenemos el herpes, ¿ya? Tenemos el chancro duro y tenemos el chancroide. Son las úlceras más frecuentes, ¿ya? La causa número 1 en frecuencia es el herpes. Luego tiene sífilis, chancro duro y tercero el chancroide. ¿Está bien? Ya. Vamos con agentes etiológicos. El agente etiológico del herpes obviamente es el herpes virus simple 2. El herpes virus simple 2, no se olvide. Pero acá voy a hacer un asterisco, molusco contagioso. El molusco contagioso te puede confundir la infección del herpes. Por eso lo pongo con asterisco, para que lo tengas presente. ¿Ya? ¿Cómo es la clínica? El herpes son vesículas que tienen que ser eritematosas, que tienen que ser dolorosas y tienen que estar, como ves acá, agrupadas en racimos. Vesícula eritematosa, dolorosa y agrupada en racimo, eso es herpes. Herpes, ¿está bien? Si no es así, o sea, si la vesícula no está agrupada, está aislada, no es eritematosa, está sin inflamación, y si la vesícula no duele, eso es molusco contagioso, por eso es la distracción. ¿Listo? Bacán. ¿Cómo se diagnostica etiológicamente? PCR. Tienen que hacer un PCR de la lesión para aislar el herpes, o sea, la cadena de nucleótidos del herpes. Ya es PCR. Pero alguna vez van a ver que se hace el famoso test de Sang. El test de Sang es inespecífico, pero se solía hacer antes de que exista la tecnología PCR. ¿Ya? Con eso está diagnosticado. Tratamiento se le puede dar aciclovir solamente en la primoinfección, en las primeras 48 horas posteriores a la primoinfección. Pasado eso, no sirve. Y tiene que ser aciclovir vía oral. No es tópico, es vía oral. ¿Ya?
Entonces, ese es el resumen de herpes. Ahora vamos a la segunda causa. La segunda causa es chancro duro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el agente del chancro duro? El agente es el treponema pallidum. El treponema pallidum que causa la enfermedad conocida como sífilis. Sífilis. En este caso se conoce como sífilis primaria. Sífilis primaria. ¿Ya? Bacán. Ahora, ¿cuál es la sintomatología y cómo se llega al diagnóstico? La úlcera, como puedes ver acá, es una úlcera de bordes indurados. Indurados. Es una úlcera de base limpia. De base limpia. Es una úlcera que no duele o duele poco y que puede o no tener adenopatías. El herpes duele y siempre tiene adenopatías al inicio. En cambio, la sífilis duele poco o no duele y puede no tener adenopatías. Es de base limpia, es de bordes indurados. ¿Ya? No se olvide. El diagnóstico es primero un BDRL o RPR, que son las pruebas no treponémicas, y se confirma con FTA-ABS, que son las pruebas treponémicas. Y cuando está confirmado el diagnóstico, el tratamiento es con penicilina G-benzatínica, 2.4 millones intramuscular, monodosis, o doxiciclina por 14 días, 100 miligramos cada 12, si es alérgico a la penicilina. Entonces, manejo es penicilina o doxiciclina. Va a depender de si es alérgico o no. ¿Ya? Ojo, para dar doxiciclina en vez de penicilina tiene que ser alérgico tipo 1. Tipo 1, hipersensibilidad tipo 1. ¿Ya? Dato final. Si es que es una gestante o un inmunosuprimido, 3 dosis de penicilina. Mínimo. Una por semana. ¿Ya? Cerrado. Cerrado. ¿Qué complicaciones puede tener la sífilis si no se trata? Evolucionar a sífilis secundaria o mucocutánea. Y luego en muchos años a sífilis terciaria. ¿Ya? Bacán. Vamos al tercero, chancroide. El chancroide, su agente es el Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi es un cocobacilo intracelular gram negativo, primo del Haemophilus influenzae. Su nombre es chancroide. Chancroide, o también llamado chancro blando. Chancroide o chancro blando. ¿Correcto? Perfecto. ¿Cuál es la clínica? La clínica es totalmente lo contrario al chancro duro. O sea, no es indurado, sino es blando. No es limpia, sino es sucia, o sea, tiene pus. Es súper dolorosa y siempre tiene adenopatías. Súper dolorosa y adenopatías. Y ojo, en el chancroide, como ves, las úlceras son múltiples. Mientras que en el chancro duro es una úlcera única. Esa es otra diferencia crucial. ¿Ya? Múltiples en el chancroide, única en el chancro duro. Diagnóstico. Basta con el gram. Si en el gram tú detectas cocobacilo gram negativo intra y extracelular, eso es Ducreyi. No hay nada más que hacer. No hay que hacer cultivo, nada. Y el tratamiento es con ceftriaxona o con ciprofloxacino. Ceftriaxona basta con 125 miligramos suficiente, aunque se puede dar 250. Y ciprofloxacino 500 es suficiente para chancroide, ¿ya? Lo recomendable es 250 de ceftriaxona, ¿ya? Estoy hablando de chancroide, ¿ya? Muy bien, cipro es una alternativa. Entonces, con eso hemos mapeado y hemos cubierto lo que es úlcera. Todas las preguntas de examen son resueltas con ese resumen, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a lo otro que puede aparecer externamente, las verrugas. Esto que están viendo acá son las verrugas. Entonces, las verrugas en el área genital se conocen como condilomas acuminados, ¿ya? Estas son causadas por el virus del papiloma humano 6 y 11, esos dos serotipos. Aunque en algunas ocasiones podría también participar el 16, que es mucho más oncogénico, ¿ya? ¿Es una ITS? Sí, es correcto. Y se debe tratar solamente cuando hay transmisión sexual, cuando hay actividad sexual, ¿ya? Pero podrían salir verruguitas sin contacto sexual también, ¿ya? Entonces ahí tiene como que su
su dato particular, ¿ya? Este condiloma acuminado, como se ve, son masas exofíticas, recuerden eso, son masas exofíticas, ¿ya? Son masas que parecen así árboles de repollo, o sea, son arborizadas, que tienen una base fija a la piel y luego una parte que va creciendo. Recuerden que cuando son más de 20 centímetros cuadrados de área, ¿ya? Se conocen como condilomas o verrugas gigantescas y esas sí o sí requieren tratamiento quirúrgico, ¿ya? El diagnóstico es clínico, no requiere biopsia, nada, se ve y es clínico. Solo se toma biopsia cuando la verruga es atípica, rara o gigante. Ahí se toma biopsia. Y el tratamiento puede ser con ácido tricloroacético, correcto. Se puede hacer también tratamiento con imiquimod, que es un inmunomodulador, ¿ya? O se puede hacer el tratamiento con exéresis quirúrgica, ¿ya? La recomendación es dar imiquimod. Luego la alternativa es ácido tricloroacético también. Y se puede usar podofilotoxina, solamente que eso es un poco irritante. Y la última recomendación es la quirúrgica, cuando es gigante, cuando es atípico o cuando es una gestante y está obstruyendo el canal de parto. ¿Ya? Eso es el manejo de condiloma. Condiloma acuminado ha tenido muy pocas preguntas, es por eso que lo paso también rápido. ¿Listo? Bien. ¿Qué más se puede infectar acá en la parte externa? Las glándulas de Bartolino. Correcto, profe. Entonces acá, como estás viendo en el dibujo, las glándulas de Bartolino son unas glándulas que están ahí en las partes laterales posteriores del vestíbulo y esas glándulas de Bartolino aportan el 70% de la lubricación femenina en el acto sexual. Entonces ya te darás cuenta la importancia que tienen para la vida sexual de la mujer. Entonces la bartolinitis es una inflamación con potencial infección de la glándula de Bartolino, ¿correcto? Y usualmente, antes de que haya una bartolinitis, se forma un quiste, ¿no? Lo que se suele infectar es el quiste de Bartolino, ¿ya? Entonces, la bartolinitis es una inflamación con potencial infección sobre un quiste Bartolino, un quiste de Bartolino. Muy bien, entonces, vamos con el primer dato. ¿Cuáles son los agentes? E. coli es el agente gram negativo más frecuente. Staphylococcus aureus es el agente gram positivo más frecuente. Adicionalmente, puede haber gonococo o clamidia, que son los agentes de ITS o contacto sexual más frecuentes, y también pueden haber anaerobios, como los peptococos o bacteroides, que son más raros. Entonces, como te das cuenta, el agente etiológico en la bartolinitis es polimicrobiano. Pueden ser muchas bacterias a la vez y cuando se aísla una sola bacteria, esta suele ser la estadística. E. coli, aureus, gonococo, clamidia y anaerobio. ¿Listo? Muy bien. ¿Hay algún factor de riesgo, algo para esto? Ya les dije, el quiste. Cuando hay un quiste de Bartolino, este se suele infectar. ¿Ya? Cuando hay mucha fricción o trauma. Las pacientes que tienen demasiada actividad sexual, ejemplo, las actrices de películas pornográficas, suelen hacer bartolinitis por la excesiva cantidad de relaciones que hay. O por alguna actividad que fuera que fricciona demasiado el área. Ya son factores de riesgo. Procedimientos. Los procedimientos quirúrgicos, procedimientos médicos en el área también son un factor de riesgo. Muy bien, vamos a la clínica. La clínica de la bartolinitis es una masa dolorosa, masa con dolor, que no deja caminar. Por el dolor, por la zona donde está, no deja caminar. Y eso obviamente requiere su tratamiento. Entonces, el tratamiento de la infección del quiste, o sea, del absceso de Bartolino, implica drenaje. Tiene que hacerse un drenaje con el catéter Worth. Es un drenaje para que continuamente salga todo el material purulento.
tiene que darse antibiótico terapia de amplio espectro más cultivo para ver sensibilidad. Y si el cuadro se repite, se requiere la marsupialización. Entonces el manejo del quiste de Bartolino es drenaje. El absceso de Bartolino, su manejo es drenaje. Antibióticos más cultivo y marsupialización si es que está recidivando. Si es que no es un absceso y solo es un quiste, y es un quiste menos de 3 centímetros, se observa y se ponen compresas calientes para desinflamar. ¿Ya? Perdón, baños de asiento para desinflamar, no compresas, baños de asiento. ¿Ya? Entonces, si es que es menor a 3 centímetros, o sea, menor o igual a 3 centímetros, si es que es no infectado, baños de asiento. Pero si es 4 más, caballero no más, tienen que hacer drenaje. ¿Ya? Cobertura antibiótica y cultivo. Nuevamente, Bartolinitis es algo que muy poco ha venido, por eso lo estoy pasando rápido. Bien, entonces con eso hemos cubierto todo lo que ocurre en la parte externa de los genitales. Ahora sí vámonos a lo que más nos preguntan, que es la parte interna de los genitales. Entonces, ¿qué se puede infectar adentro, profe? La vagina. Ahí está. ¿Y eso qué genera? Flujo vaginal. Flujo vaginal. Entonces, la vagina cuando se infecta o se inflama genera flujo vaginal. ¿Qué más se puede infectar, profe? El cervix. El cervix. Y cuando el cervix se infecta, ¿qué genera? Cervicitis. Cervicitis. Y finalmente, si las bacterias llegan a entrar por dentro del tracto genital superior, o sea, útero, trompas, ovario, peritoneo, entonces ahí ya tenemos que la EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces la infección va trepando vagina, cervix y tracto genital superior. Entonces hablemos del flujo vaginal, las infecciones de la vagina. Entonces, el flujo vaginal, recuerden que es la causa más frecuente de visita al ginecólogo. No he dicho de ITS, de visita al ginecólogo. Porque el ginecólogo, porque el flujo vaginal es lo que más molesta a las mujeres y les obliga a ir al médico. Pero no todos los flujos vaginales son ITS. ¿Ya? Solamente uno de ellos es una ITS, los otros dos no. Entonces hablemos primero de qué es un flujo vaginal. Todo aumento en la cantidad o un cambio del olor, todo aumento de la cantidad o un cambio de olor del flujo se diagnostica ya como flujo vaginal. ¿Y quién es la única persona que te puede decir si ha aumentado de cantidad o ha cambiado el olor? La paciente. Entonces el diagnóstico de flujo se hace en la anamnesis, porque la paciente te dice, doctor, me está viniendo más, está oliendo feo. ¿Ya? Esa es la definición. Ahora, una vez dicho esto, vamos a ver los 3 tipos de flujo que hay, ¿correcto? Entonces, el primer flujo ocurre por un sobrecrecimiento de anaerobios. Anaerobios, ¿correcto? Este sobrecrecimiento de anaerobios es a expensas de la Gardnerella, de las porfiromonas, del mobiluncus, de la prebotela, etc. Son anaerobios gram negativos. Entonces, Gardnerella, porfiromonas, mobiluncus que crecen de sobremanera, eso es la etiología de la vaginosis. Esto que estamos viendo acá es la vaginosis, así se llama. ¿Esta es una ITS? No, no es una ITS, porque simplemente es un sobrecrecimiento de las bacterias. Es un sobrecrecimiento de las bacterias. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál es la sintomatología y la forma de diagnosticar? La forma de diagnosticar una vaginosis es con los criterios de Amsel. ¿Ya? Se diagnostica con los criterios de Amsel. ¿En qué consisten los criterios de Amsel? Son 4. ¿Ya? Primero, el flujo. El flujo. El flujo de una vaginosis es un flujo homogéneo, grisáceo,
ligeramente maloliente y fluido, ¿correcto? Fluido. No es muy abundante, ¿ya? Lo segundo, el test del pH, o sea, el criterio de Amsel dice que este flujo vaginal eleva el pH por encima de lo normal, que es 4.5. Un pH más de 4.5, criterio de Amsel. Siguiente, el test de KOH. El test de KOH o de aminas consiste en agregar unas gotas de KOH y que se libere un olor fétido. Ese también es un criterio de Amsel. Y el cuarto criterio son las células guía. Cuando alrededor de una célula normal se empiezan a crecer numerosos anaerobios, eso se llama célula guía o clue cell. Y cuando más del 20% del campo del microscopio está ocupado por estas células guía, tenemos criterio diagnóstico. Entonces, flujo, pH más de 4,5, test de aminas positivo y más de 20% del campo por clue cell son los 4 criterios de Amsel. Basta que estén presentes 3 para hacer diagnóstico, ¿correcto? Para hacer diagnóstico. Muy bien. Tratamiento. El tratamiento correcto es metronidazol vía oral por lo menos por 7 días. Metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Pero este tratamiento se reserva solo a las pacientes que tienen riesgo de complicar. ¿Quiénes tienen riesgo de complicarse con vaginosis? Las gestantes, porque hace parto prematuro. Las mujeres que les van a hacer algún procedimiento porque puedes arrastrar anaerobios, y las mujeres que tienen clínica recurrente de vaginosis y antecedentes de EPI. Entonces ahí sí recomiendan tratamiento. Si no, no se necesita tratamiento, se observa y eso debería mejorar cuando termine la causa que aumentó los anaerobios. ¿Y qué suele haber hecho aumentar los anaerobios? Cuando las mujeres se lavan con unos jabones especiales que no son medicados, lavados íntimos, cuando hay cambios hormonales, como en la gestación, cuando están tomando anticonceptivos o cuando tienen relaciones sexuales sin condón y el semen, que es alcalino, altera la flora de la vagina hasta que, bueno, se acostumbra y vuelve a producir más glucógeno y se nivela. Son muchas las causas que alteran el flujo y hacen crecer anaerobios. ¿Ya? Bien. Ahora vamos al siguiente flujo. Estamos haciendo en frecuencia. El siguiente flujo es el causado por aumento de crecimiento de la cándida. Recuerden que la cándida es un hongo presente en el tracto genital femenino. ¿Ya? Es un hongo, vive ahí, ¿correcto? Es parte de la flora. Entonces, esta cándida albicans, que es la más frecuente, crece por cambios hormonales. O sea, cuando ha habido un cambio hormonal o porque se ha tomado antibióticos de amplio espectro que han matado a otros hongos, sobrecrece la cándida, ¿correcto? Entonces, nuevamente, esto no es una ITS, porque es el crecimiento propio de la cándida de la paciente. Entonces, la candidiasis es el cuadro de flujo vaginal típico, correcto, de una mujer con cambios hormonales, embarazo, toma anticonceptivos o usa antibióticos de amplio espectro y empieza a sobrecrecer este hongo, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico básicamente es clínico por el flujo. El flujo es el que hace el diagnóstico. ¿Cómo es el flujo de la cándida? Es un flujo blanco, que no huele feo, inodoro, pero es grumoso, o sea, pegado a las paredes, grumoso, ¿correcto? Y esta característica importante es que no altera el pH de la vagina. O sea, el pH está ok, quiere decir de 4 a 4.5, ¿ya? Y puede haber una ligera vulvovaginitis. O sea, hay un eritema y picazón en la vulva y la vagina que es leve a moderado. Hay una vulvovaginitis leve a moderada.
que en la vaginosis no haya, en la vaginosis no hay inflamación, no hay leucocitos, no hay nada. Acá sí hay vulvovaginitis. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento. El tratamiento es azoles. Se da clotrimazol tópico, y solamente si es que la candidiasis es recurrente, más de 4 veces al año con tratamiento tópico, se le puede dar fluconazol. ¿Ya? Y siempre que hay candidiasis recurrente, descartar VIH-Sida, descartar diabetes mellitus, ¿ya? Que son estados de inmunosupresión. ¿Listo? Con eso ya está diagnosticado y tratado la candidiasis. Y ahora vamos al último flujo. El último flujo es causado por un parásito. ¿Cómo se llama? Tricomona. La tricomona, pero la vaginalis. Tricomona vaginalis. ¿Ya? La tricomona vaginalis, este parásito, no se olviden que sí o sí es una ITS. Sí o sí. ¿Por qué? Porque la tricomona vaginalis no tiene una forma quística, siempre es trofozoito y el trofozoito solo vive en mucosa. Entonces la única forma de que un trofozoito termine en la vagina de una mujer es porque ha sido transmitido por otra mucosa, que puede ser transmisión sexual, ¿no es cierto? O sexo normal, regular o sexo oral. Lo más frecuente es sexo vaginal, ¿no es cierto? El sexo regular. Entonces, el hombre es portador asintomático del trofozoito y a través del sexo, de contacto de mucosas, lo deposita en la vagina y ahí es donde da la clínica, ¿ya? Esta ITS puede ser hasta 80% infectiva en una sola relación sexual. O sea, un solo contacto sexual y muy probablemente te da tu tricomoniasis. Es súper infectivo. Bien, entonces, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de la tricomoniasis, vamos a poner acá, tricomoniasis, es sencillo. Tenemos un flujo, pero este flujo es demasiado sintomático. O sea, es muy abundante, es espumoso, es maloliente, apesta inclusive a la distancia. O sea, a la mujer se le huele el flujo inclusive sin que se haya quitado la ropa interior. ¿Ya? Entonces es un flujo bastante maloliente. Lo siguiente, altera el pH. El pH lo lleva por encima de 4.5 y sí o sí genera una colpitis en fresa. O sea, es tanta la inflamación, tanta, que genera un punteado rojo hemorrágico en el cérvix y en la vagina, que se llama colpitis en fresa. Cuello en fresa también le llaman, o vagina en fresa, que puede hasta sangrar. Entonces, el tratamiento acá es mandatorio y se le da metronidazol 2 gramos vía oral monodosis. Como es un parásito, puede morir con monodosis porque es un ectoparásito, ¿ya? Y el manejo es monodosis. El metronidazol tiene múltiples efectos adversos como el efecto antabus o disulfirán, sabor metálico, etc. Por eso las guías recomiendan tinidazol 2 gramos, ¿ya? Que obviamente es más costoso, ¿ya? Entonces con eso está cubierto lo que es las infecciones de la vagina. Ahora vamos, ¿qué cosa puede infectar el cérvix? Entonces, el cérvix se infecta con clamidia o con gonococo, ¿ya? Con clamidia o con gonococo. Entonces, la cervicitis lo causan la clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrheae. La clamidia trachomatis es un agente intracelular obligatorio y la Neisseria gonorrhea es un diplococo gram negativo. Es un diplococo gram negativo primo de la Neisseria meningitidis. ¿Ya? Entonces, estas dos bacterias son las causantes de cervicitis. Sin embargo, para fines prácticos, vamos a hablar de la uretritis.
la uretritis es el análogo de la cervicitis, pero en el varón, en el varón. ¿Por qué? Porque la cervicitis en la mujer es raro, es raro. Lo más probable es que la mujer haga una EPI. O sea, la cervicitis pasa desapercibido y luego llega a la EPI. Entonces, mejor hablemos de la infección de clamidia y gonococo, pero en el varón, que eso es lo que nos pregunta. Entonces, la clamidia en el varón suele dar primero clínica asintomática, en la mayoría de casos, y si fuera asintomática es una clínica de descarga mucoide que aparece pasado los 7 días del contacto sexual, usualmente. Entonces, descarga mucoide pasado los 7 días del contacto sexual. Mientras que el gonococo suele ser casi siempre sintomático, casi siempre, y la clínica es purulenta, purulenta, antes de los 3 días o alrededor de los 3 días del contacto sexual. E inclusive en el gonococo puede haber artritis o clínica sistémica franca. Entonces la diferencia entre los dos es que el gonococo es mucho más infectante que la clamidia. ¿Ya? Respecto al diagnóstico, antiguamente la clamidia se diagnosticaba con inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. En los casos de investigación se usaba cultivo McCoy y el gonococo se diagnosticaba con el Gram y luego el cultivo de Taylor-Martins, que es el gold estándar. ¿Ya? Entonces, lo que tradicionalmente les van a preguntar es que la clamidia se diagnostica con inmunoglobulinas y el gonococo con el cultivo especial de Taylor-Martins. ¿Ya? Actualmente lo que se utiliza para el diagnóstico es la amplificación, correcto, del material nucleico. ¿Ya? Entonces, el Nucleic Acid Amplification Test, el famoso NAT, Nucleic Acid Amplification Test, es la prueba que normalmente las guías recomiendan. Pero para fines de pregunta, inmunoglobulina para clamidia y cultivo de Taylor-Martin para gonococo. ¿Ya? Respecto al tratamiento, el gol estándar de clamidia es la doxiciclina. Bueno, acá ya no tengo espacio, sorry, le ponen ustedes. Doxiciclina, primera línea, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y segunda línea de tratamiento, acitromicina. Algunos optan por dar 1 gramo de acitromicina de carga y luego le dan 7 días de doxiciclina. También puede ser. Y en el caso del gonococo, acá es la confusión. El tratamiento clásico del gonococo siempre ha sido ceftriaxona intramuscular monodosis. Ceftriaxona intramuscular monodosis. Pero hace muchos años era 125 miligramos. Luego las guías lo subieron a 250, que es las preguntas de examen que tenemos. Pero últimamente UpToDate recomienda 500 de ceftriaxona. ¿Por qué? Porque cada vez hay más resistencia del gonococo. Entonces, las preguntas van a oscilar ahí. Si son preguntas muy antiguas, de los años 90, 125. Si son preguntas del año 2005 en adelante, 250. Si son preguntas muy recientes, podrían preguntarles 500, que es la dosis actual que recomienda UpToDate para ceftriaxona. ¿Ya? En caso de gonococo. Muy bien, siempre y cuando la persona pese menos de 150 kilos, ¿no? Si pesa más de eso, se le da 1 gramo. Bueno, entonces ese es el resumen para estas infecciones. ¿Con qué complica? Ya te dije, el gonococo puede terminar haciendo una artritis, ¿no? Y en el caso de la mujer, tanto el gonococo como la clamidia pueden terminar dando una EPI. Y acá está. Llegamos a la parte final, las infecciones del tracto genital superior. O sea, ¿qué pasa si la bacteria del cervix sube? Pues ahora sí. La EPI significa enfermedad pélvica inflamatoria, o sea, es una infección del tracto genital superior. Eso quiere decir infección del útero, infección de las trompas de falopio, infección de los ovarios, infección del peritoneo pélvico, etc. Porque todo está comunicado. Por lo tanto, esto es una urgencia y eventualmente una emergencia ginecológica, porque es una infección potencialmente letal.
y cuando no se trata puede terminar en infertilidad o en dolor pélvico crónico, que son sus principales complicaciones, y también es un problema crítico para la mujer quedarse infértil o con dolor para toda su vida. Entonces, por esas razones se tiene que manejar la EPI. ¿Entendieron? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es el agente etiológico, ¿no? Seguimos el orden. 70% de las EPIs están relacionadas a contacto sexual. Por lo tanto, la clamidia y el gonococo son los agentes más frecuentes, siendo la clamidia el número 1. La clamidia sigue siendo el número 1. El otro 30% se debe a anaerobios por procedimiento. ¿Qué procedimientos pueden darte EPI? Legrados, colocación de T, una T de CO, una T de levonorgestrel, histerosonografías, etc. Todo eso que hay procedimientos invasivos al útero te pueden dar EPI. ¿Entendieron? Muy bien. Ahora, ¿qué factores de riesgo hay? Factores de riesgo para la EPI. A la cabeza el contacto sexual, lo más importante. Luego, gente joven. Gente alrededor de 20 años es la más vulnerable a las EPIs. ¿Ya? Luego, procedimientos. Inserción de un DIU y legrado uterino. Son los que más se asocian todo a la EPI. Doctor, ¿y algo protege de la EPI? Voy a poner con verde, sí, la progesterona. Ya sea que la tomes pastillas, ampollas, implantes o una T de levonorgestrel, la progesterona protege porque espesa el moco. Al espesar el moco, entonces no pasan las bacterias. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuál es el gol estándar? El gol estándar de la EPI, voy a poner acá, es la laparoscopía para hacer cultivo. El gol estándar es por un laparoscopio entrar y tomar cultivo de cualquier parte. Un cultivo acá del útero, de la trompa, del peritoneo, del exudado, pues, ¿no? Un cultivo. Ese es el gol estándar. Pero tú no te puedes meter a cultivar en sala, o sea, sería absurdo, ¿no? Que todas las mujeres tengan que entrar a sala para diagnosticarse una EPI, ¿verdad? Es por eso que se han creado los criterios de Hager. Los criterios diagnósticos de Hager, como estás viendo acá, son para poder llegar a un diagnóstico empírico de la EPI y un tratamiento empírico, ¿ya? Entonces, los criterios de Hager, basta con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. ¿Está bien? Entonces acá viene lo más importante. ¿Cuáles son los criterios de Hager? Entonces, cuando está inflamado todo el útero, inflamado, el primer criterio, como ves acá, es un dolor pélvico bajo, dolor abdominal bajo. ¿Ya? Vamos a poner acá, primer criterio, DAB. DAB significa dolor abdominal bajo. Es un dolor sordo, tipo pesadez, en el hipogastrio o bilateral. Ese es el dolor abdominal bajo de Hager. ¿Ya? Cuando ya está empeorando este dolor, esta clínica, perdón, la paciente empieza a hacer una pelviperitonitis. O sea, empieza a inflamarse el peritoneo pélvico, este de acá. Y el peritoneo pélvico está anclado por el ligamento ancho, acá, al ligamento cardinal o de McEnroe, en el cérvix. Entonces, si la mujer experimenta un dolor marcado a la movilización del cérvix, ese es el segundo criterio de Hager, dolor a la movilización cervical, nos está diciendo que ya hay compromiso pelviperitoneal. Eso automáticamente lo vuelve grado 2. La pelviperitonitis es grado 2. Y eso también tiene que ver con rebote, signo de rebote positivo. En cambio, en el grado 1 de acá arriba, el dolor es difuso, no hay rebote, ni dolor a la movilización cervical. ¿Ven? Muy bien. Luego, ¿qué pasa cuando ya hay demasiada pus? ¿Dónde se acumula la pus? En el lugar más friable, que son las trompas. Entonces, el tercer signo que ven acá es un dolor marcado en el anexo, ¿correcto? Y si ese dolor marcado en el anexo, que es el tercer dolor de Hager, se le añade esta masa palpable, lo vuelve grado 3. El grado 3 es masa anexial infectada
o también conocido como absceso tubovárico. Absceso tubovárico. ¿Ya? Y finalmente, si es que esto se rompe, entonces tenemos una peritonitis generalizada. Por eso, el grado 4 que están viendo acá es la peritonitis generalizada por rotura del absceso. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Entonces, para Hager, ¿cuántos signos hay? Dolor abdominal bajo, 1. Dolor a la movilización cervical, 2. Dolor anexial, 3. Y el cuarto signo de Hager es antecedente sexual reciente en los últimos 90 días. Acá. Esos son los 4 criterios mayores de Hager. ¿Ya? Una ecografía negativa para otra anexitis, o cuadro anexial, perdón, es un quinto criterio mayor añadido años después a lo que describió Hager. Pero lo digo por si acaso. Bien, y Doto, los criterios menores, fácil. Fiebre, leucocitosis, BCG elevado y un gram de cervix positivo. O sea, un exudado gram en cervix positivo. Esos son criterios menores. ¿Listo? Entonces, el 95% de preguntas del banco de EPI se resuelven solo con esto que les he enseñado acá. No se necesita nada más. Ni siquiera preguntan tratamiento. ¿Ya? Aprendan, por favor. Bien, ahora vamos al tratamiento. Los grados que ya les había contado, grado 1, la salpingitis, grado 2, la pelviperitonitis, grado 3, el absceso tubovárico y grado 4, la peritonitis generalizada, son los estadios de Monif. Los estadios de Monif. Y en función de esos estadios se hace el tratamiento. O sea, el grado 1 de Monif se maneja ambulatorio. El grado 2 de Monif se maneja hospitalizado. Pero ambos casos, ambulatorio con fármacos y hospitalizado con fármacos endovenosos. El grado 3 se hospitaliza, pero hay que hacer manejo quirúrgico para drenar el absceso. Y el grado 4 también se hospitaliza, pero hay que hacer lavado intraperitoneal. ¿Ya? Esos son los grados de Monif. Entonces, lavado intraperitoneal, drenaje de absceso, endovenoso y vía oral. Lo que nos pueden preguntar es el tratamiento de los médicos. Entonces, en el manejo vía oral se le da doxiciclina para la clamidia más ceftriaxona intramuscular para el gonococo más metronidazol vía oral para los anaerobios. Ese es el manejo vía oral que recomiendan las guías. ¿Ya? Cuando van a pasar a endovenoso, podrían recibir lo mismo, pero endovenoso. Doxi endovenoso, y en vez de metronidazol se le puede dar cefoxitin. ¿Ya? Se le puede dar cefoxitin endovenoso. ¿Ya? Que cubre bien a los anaerobios y también al gonococo. ¿Ya? Sin embargo, existe un esquema, ¿ya?, que es clinda más genta. Clindamicina más gentamicina por las primeras 48 horas es un esquema alternativo al de cefoxitin doxi, ¿ya? Entonces, este tratamiento, clindamicina genta, también se recomienda y está en la guía, por eso lo coloco, ¿ya? Clinda-genta. Pero puedes dar doxiciclina endovenosa y puedes dar cefoxitin endovenoso, ¿ya? Muy bien. El manejo quirúrgico, ya les dije, es drenaje del absceso, y el manejo del grado 4 es lavado abdominal o peritoneal generalizado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que por favor recuerden del tratamiento. Muy bien. ¿Qué pasa si no se trata al paciente? Queda con infertilidad o dolor pélvico crónico, que son sus principales complicaciones. ¿Ya? Son las principales complicaciones. Bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Esto que les he dicho es el manejo etiológico. Etiológico. O sea, cómo debería tratarse cada ITS acorde a la medicina basada en la evidencia. Pero nuestra norma técnica tiene un manejo empírico. ¿Ya? Entonces, para eso voy a abrir una pantalla en blanco. Entonces, nuestra norma técnica
nos dice que debemos hacer el manejo sindrómico empírico. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a llegar al diagnóstico definitivo. Y aplicando el criterio de las 4 Cs. ¿Cuáles son las 4 Cs? La primera C es de cumplimiento del tratamiento, porque se le da una sola dosis y se tiene que ver que el paciente está tomando la pastilla. La segunda C es de consejería, para educar a que no siga contagiándose de ITS. La tercera C es contactos, buscar a todos los contactos del paciente para evitar que se disemine esa enfermedad. Y la cuarta C es condones, se le da condones gratuitos para que no siga infectando. ¿Está bien? Eso es las 4 Cs de nuestra norma técnica. Entonces, nuestra norma técnica dice lo siguiente. Si un paciente viene con una úlcera, entonces la pregunta es, ¿tiene vesículas? Sí, entonces eso es herpes. Tómale un RPR y obsérvalo a que se cure solo. Si no tiene vesículas, eso puede ser chancro duro o chancro blando. Tómale un RPR y automáticamente dale penicilina G benzatínica más ceftriaxona. ¿Correcto? Penicilina G benzatínica más ceftriaxona o más ciprofloxacino. Cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Para qué? Para matar a sífilis y al chancroide. Siguiente. Si lo que estás viendo es una descarga uretral en el varón, entonces no filosofes nada y de frente dale acitromicina 1 gramo para la clamidia y ciprofloxacino de 500 para el gonococo. De frente, acitro-cipro. ¿Ya? Ni siquiera te hablan de ceftriaxona, acitro-cipro. Ese es su manejo empírico. ¿Ya? Luego, si ves flujo vaginal, no filosofes. Si ves flujo vaginal, dale de frente metronidazol 2 gramos vía oral para tricomona y si le pica, clotrimazol tópico. Si no le pica, no le das clotrimazol. ¿Ya? Y finalmente, si tiene dolor abdominal bajo, con fiebre, entonces ahí de frente, dale su doxiciclina, su ciprofloxacino y su metronidazol. Doxiciclina por 14 días, correcto, ciprofloxacino de 500 monodosis y metronidazol por 14 días. Ese es el manejo empírico que nuestra norma nos da. Como ven, es muy resumido, es muy sencillo, es muy pragmático, porque está basado en un abordaje de bajos recursos de atención primaria en la salud. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos han preguntado? Nos han preguntado esto, el manejo empírico de descarga uretral. Nos han preguntado esto, el manejo empírico del flujo. ¿Ya? Son los dos manejos empíricos que alguna vez ha venido de esta norma técnica histórica que tiene el ministerio. Entonces, cuando ustedes estudian cáncer, como resumen, tienen